Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Aquí estamos por su misericordia, por su gracia. Queremos bendecir a Dios en esta mañana. Queremos adorar su nombre, porque la adoración es una de las entradas directas a la presencia de Dios. Amén. Saludos a todos y bendiciones. Vamos a... No tengo nada para ofrecer, Si se lo sabe, levante sus manos ahí nada que te pueda y sorprender, aprovechemos el tiempo. solo un corazón quebrantado una y otra vez. Nada que me Gracias, Señor, en enamore esta más, Tú eres Dios. nada Toda la que gloria me apasione Y más, toda la honra, solo tu presencia, inmortal solo Dios, tu invisible. mirada me hacen Alza la gloria y suspirar. la honra por los siglos de los siglos. Me inclino Gracias, Padre, gracias. ante ti. Recibe toda la gloria. Rey que perdona Recibe toda la multitud honra, Dios. de errores. Me Acepta nuestro sacrificio de oración, Dios. ante ti. Ayúdanos. Gracias por tu presencia, Señor. Digno, eternamente Gracias por tu benevolencia. Digno, Gracias porque no abandonas la creación de tus manos. impresionante, digno. Oh Dios, guarda nuestra tierra, Solo Señor. ante ti yo me inclino. Presento en esta mañana, oh Dios, la tierra de Bocas del Toro, la pongo en tus manos, Señor. Toda la provincia de Colón, Azuero, las dos provincias, eternamente, Chiriquí, Puerto Armuelles, oh Dios, Panamá, Colón, Oclé, Santiago, la comarca, Panamá Oeste, de punta a punta, desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón. Pongo la tierra de Panamá en manos tuyas, oh Dios. Y oro por nuestros hermanos costarricenses, Señor, en el nombre de Jesús. No tenemos nada para Oh, ofrecer. guárdanos, Señor, en esta tierra de Azuero. Guárdanos en este lugar donde estamos, oh Dios. Oh, te alabamos y te Solo un bendecimos. corazón Porque gracias a ti estamos aquí, oh Dios. quebrantado Oh una Padre, y te otra alabo y te doy gracias en esta vez. mañana hermosa, linda, Señor. Gracias, Dios. Padre, gracias, gracias por tu amor. Me enamoré Gracias, más. Señor, gracias porque no estamos solos. Gracias. No hay nada que me Oh Dios, apasione gracias, gracias en el más. nombre poderoso de Jesús. Solo tu presencia. Oh, gloria a tu nombre, solo gloria a tu Dios. mirada. Aleluya, Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Aquí estamos, hermanos. Buenos días a todos y bendiciones a todos los amigos que luego a través de la cuenta de YouTube del canal de Torrefuerte de París usted puede ingresar y si gusta usted le hace clic ahí, amén, y usted escucha la palabra en cualquier lugar donde usted se encuentre. Queremos en esta mañana hablar sobre cosas prácticas para la vida nuestra, para la vida del creyente, principios, fundamentos, porque hoy, el día de hoy, muchos hacen sin número de peticiones a Dios y no está mal, pues la Biblia dice: pedid y se os dará, llamad y se abrirá. Y el tiempo pasa y hay una aparente demora, un aparente silencio, y el tiempo sigue pasando. Y en ocasiones no vemos respuestas, quizás a la prontitud que usted y yo quisiésemos. Pero es que la vida del creyente va acompañada de una palabra. Y esa palabra tiene que ver con sacrificio. Sí, la palabra sacrificio es una de las características quizás que más cerca tiene la vida de un creyente.
el sacrificar cosas. El saber que cuando nos ponemos en las manos de Dios o querramos en Él alcanzar algo que le hemos pedido, puede ser alguna necesidad en la familia, llámese algún enfermo, alguna necesidad económica, problemas entre la pareja, cualquier situación que nosotros enfrentemos, nosotros desearíamos que fuera de una manera rápida para nuestra manera de ver las cosas. Sin embargo, la vida del creyente siempre irá enmarcada en cuanto a la palabra y el requerimiento de la palabra sacrificio. No es simplemente cumplir con algunas cosas como creyentes. No, la vida del cristiano va más allá de cumplimientos que a veces hasta se convierten en parte de nuestra tradición y nuestra rutina, como venir a un culto, como hasta tener un devocional, porque hasta un devocional se puede convertir en religión. No es meramente dar una ofrenda, dar un diezmo, hacer el bien a alguien. La vida del creyente va más allá de lo que nosotros podamos pensar que estamos haciendo para lograr lo que le hemos pedido al Señor. Cuanto más necesidad haya en la vida del creyente, más sacrificio debemos presentarle a Dios para poder lograr lo que hemos estado deseando. Un buen creyente es capaz de sacrificar muchas veces lo que es considerado por él algo bueno y dedicarse a algo que sea mejor. Quiero repetir esta frase. Nosotros podemos tratar de sacrificar como iglesia, como la vida de un creyente, cosas que para nosotros son buenas, pero realmente debemos proyectarnos a dedicarnos a lo que es mejor. La vida del creyente demanda cierto tipo de sacrificio constante. Esto es constante. Es un proceso que nunca termina mientras Dios nos tenga en esta tierra. Es un proceso que puede demorar toda la vida, demandando Dios de la iglesia, de su pueblo, sacrificios. Y son sacrificios continuos que el Señor nos está mandando a hacer. Pueden cambiar las circunstancias por persona, porque no a todos Dios nos va a demandar lo mismo. Pueda que cambie las circunstancias, pero el principio del sacrificio en la vida del creyente, eso sí no va a cambiar. Tendríamos que hacernos una serie de preguntas, y dentro de esas interrogantes, ¿qué precio estaríamos dispuestos nosotros a pagar para que nuestra vida cristiana sea más eficaz? Puesto que hay muchas iglesias que se mantienen ocupados en muchas cosas, ¿sí? Se mantienen en movimiento, incluso aún dentro de las iglesias, de lo que es el protocolo de las iglesias. Hay mucha gente en movimiento, mucha gente que aparenta que están trabajando para Dios. Ahí están en movimiento, en constante movimiento, ocupados. Reuniones, cultos, eventos espirituales. Pero la vida del creyente va a requerir más que estos tipos de movimientos. La vida del creyente siempre pedirá sacrificios, porque nadie logrará el éxito en Dios si no está dispuesto a pagar un precio. ¿Cómo
fue capaz Moisés? Porque esta es una pregunta que vamos a través de la enseñanza a tratar de traer luces. ¿Cómo fue capaz Moisés de ceder tanto y hacer sacrificios tan grandes sin llegar a tener un sentimiento de amargura o de resentimiento hacia Dios? Porque sí, cuando el apóstol Pedro está hablando con Jesús, alguien le dice a Jesús en el grupo de los apóstoles: esta palabra está muy dura. Porque estaban sintiendo la presión del sacrificio. Y el sacrificio de los apóstoles tenía que ver de una manera integral. Algunos tenían que sacrificar tiempo del corto que les quedaba, porque la gran mayoría de ellos se dedicaba a la pesca. Y eso se entiende, el trabajo es bien pesado. Y la mayor parte de las veces se trabajaba en la noche, actualmente también. Otros tuvieron que dejar algo bueno, como Mateo, cobrador de impuestos. Cuando Jesús lo mira, estaba sentado en el tributo público cobrando impuestos. Él estaba haciendo algo bueno. Pero cuando pasó el maestro, solamente le dijo: ve y sígueme. Dejó de hacer algo bueno, sacrificó de hacer algo bueno por ir por algo mejor. ¿Cómo podemos nosotros sacrificar cosas sin llegar a estar resentidos con Dios? Porque hoy día hay muchas personas que están resentidas, sí, aunque no parece, y lo están a veces con Dios, a veces lo están con una organización. A veces hay pastores resentidos con su organización, resentidos con sus líderes, con sus pastores, ovejas resentidas con sus pastores, hermanos resentidos con otros hermanos. Pero en muchas ocasiones hay iglesias y vidas de los creyentes que podemos llegar a tener un resentimiento contra Dios y a culparlo de algunas cosas, algunas que han sucedido y otras que no han sucedido, que estemos esperando. ¿Y cómo puedo yo tratar de evitar que a mi corazón llegue la amargura? En el proceso del sacrificio. Porque vámonos al cuadro del apóstol Pedro. El apóstol Pedro tenía una familia completa y durante toda una noche estuvo tratando de buscar el pan para su familia. Y usted sabe que la necesidad más importante de todo ser humano es la alimentación. El apóstol Pablo está haciendo lo que él sabe hacer. Él está mar adentro. Pero él salió frustrado. Y estaban remendando las barcas, las redes. Las barcas ya estaban a la orilla de la playa. Salieron frustrados. Jesús viene caminando y Jesús no se enfoca en el problema de Pedro. Jesús se enfoca en la necesidad más apremiante que lo trajo a él aquí a la tierra. Y esa necesidad es hablar del reino de Dios. Ese era el mensaje de Cristo. Y le pide a Pedro que le preste su barca, lo que representaba para Pedro su pérdida. Lo que representaba en esa noche para Pedro su frustración. Y Jesús toma una barca, la aparta un poco de la orilla, se sienta en la punta y empieza a hablar de Dios a la gente. Empieza a traerle una palabra. Y cuando Jesús termina de hacerlo, entonces Jesús le dice a Pedro: vamos. Yo que Pedro pudo haberse resentido con Jesús. Tú sabes que tengo una familia. Tú sabes que he estado toda la noche, pero la vida del creyente denota sacrificio. Pedro estuvo toda una noche. Y aún encima de estar toda una noche peleando en el mar sin traer nada, Jesús le dice: vamos ahora en la mañana. ¿Qué le parece?
le cambió el horario. Y no solamente le cambió el horario, le puso horas extras. ¿Cuántas horas había pasado Pedro allá? Posiblemente 10, 12 horas. No trae ni una sardina. Y ahora Jesús, tremendo. Ahora Jesús le dice, ¿tiene sueño? Seguramente Pedro estaba cargado de sueño. Cargado de sueño. ¿Estaba cansado? Sí, estaba cansado. Preocupado, muy preocupado por su familia. Pero ahora Jesús le dice, vamos. ¿Quién no se va a resentir con Jesús así? Cuando Jesús te pide algo y ya tú no tienes fuerza. Cuando quiere que veas algo que no viste solo, pero ahora estás a punto de verlo porque va Él contigo. Y ahora Él te dice, ya te gastaste tu fuerza, ya no tienes esperanza, entonces ven, acompáñame. Cualquiera se resiente. La mujer que estuvo pidiendo un milagro a Jesús, Sirofenicia, Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow. Y debo notar que en ese tiempo había dos clases de perros. El perro común de la calle, que se alimentaba de los desperdicios de la carretera, de lo que botaban. Pero el perrillo que menciona Jesús es un perrillo de casa, que come, que tiene dueño, que tiene un abrigo, que tiene una casa donde comer y dormir tranquila. Y Jesús no la ofende. Pero esta mujer, al recibir esta respuesta, pudo haberse resentido y hasta amargado y decir, pero ¿cómo tú me vas a tratar así a mí? ¿Cómo Moisés pudo guardarse del resentimiento? ¿Y cómo pudo guardarse del enojo y de la amargura contra Dios cuando está en Egipto cómodo? No le hacía falta nada. Y de ser un príncipe para heredar el trono de la nación más poderosa de aquel tiempo, llega a ser un homicida buscado por la propia ley a la cual él defendió. ¿Cómo no pudo amargarse? Lo esperaba el desierto. ¿Cómo no pudo resentirse contra Dios? Bueno, yo le voy a hablar, son muchísimos. Hay muchos, pero yo quisiera tocarles quizás tres o cuatro bases fundamentales que nos va a ayudar a nuestra vida cristiana. En esta semana hemos estado hablando sobre eso y tocando el tema de Moisés precisamente. ¿Cómo puedo mantener una vida saludable cristiana sin llegar a confundirme, sin llegar a sentir algún sentimiento de resentimiento o amargura contra Dios porque me está pidiendo sacrificio? Bueno, punto número 1. Moisés estuvo a solas con Dios. Si Moisés se hubiese quedado en Egipto, yo le hago una pregunta a usted. Si Moisés se hubiese quedado en Egipto, ¿habría escuchado la voz de Dios? Moisés estaba en algo bueno, pero Dios lo estaba llamando a algo mejor. Pero para llegar a algo mejor de Dios, tiene que pasar por un proceso. Y dentro de ese proceso, estar a solas. Sacar un tiempo. Porque Dios nos quiere hablar. El exilio de Moisés en Madián le dio 40 años de tiempo para que reflexionara. Y esto está interesante porque ¿por qué no reflexionó antes en el palacio? Es que hay lugares en la vida del creyente cuando tú quieres estar a sola que Dios te saca de lo bueno para llevarte a algo mejor. Pero para ti y para mí, lo mejor para Moisés era el desierto. Pero para Dios, lo mejor para Moisés era el desierto. Para Moisés y los ojos nuestros era el palacio. Si
a ti te hubiesen dicho entre el palacio y el desierto, ¿qué decides? Tú dices, no, hombre, déjame aquí. Yo estoy cómodo en el palacio. Tengo lo que quiero. Hago lo que quiero. Y posible heredero del trono más grande de toda la nación de aquel tiempo, del tiempo conocido. Pero Dios usó el exilio. Y el exilio lo llevó a tener tiempo a solas con Dios, cosa que no sucedía en el palacio. Porque recalco esto, lo que para ti es bueno es tus ojos, pero hay algo mejor en Dios, que para tus ojos y los míos quizás no sea lo mejor, pero para Dios es lo mejor. Y si Dios dice que es lo mejor, es lo mejor. El exilio provocó un tiempo que demoró 40 años en el desierto. Y ahora yo voy a responder la pregunta que te dicen antes. ¿Habría Moisés escuchado la voz de Dios en Egipto? Mi opinión, respetando la suya. Dios no le hubiese hablado en Egipto, porque Moisés no hubiese entendido la voz de Dios. Dios lo llevó a un lugar, al exilio, al desierto, para que en el desierto dejara de escuchar la voz del faraón y de su madre y del pueblo y estuviera a solas. 40 años. ¿Cuánto tiempo llevas tú pasando un tiempo de silencio donde Dios no responde? Porque Dios ha provocado un desierto para que encuentres un tiempo a solas con Él. La voz de Dios no la vas a escuchar en el palacio. La voz de Dios será oída en el exilio del desierto. En el desierto. Cuando Dios finalmente se apareció a él en la zarza que ardía, ¿recuerdas? Tú lo has leído. Moisés se había tranquilizado lo suficiente para oír la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo le demoró a Moisés el desierto para tranquilizarse de lo que el palacio y Egipto le había provocado? Moisés sale aproximadamente de Egipto a los 40 años. Y son 40 años más que Dios lo tiene que pulir. Parece que año por año. Ya Moisés estaba tranquilo. Ya había aprendido algunas cosas que no había aprendido en el palacio. Mire, Moisés se convirtió en pastor de ovejas. ¿Cuándo Moisés había pastoreado ovejas en Egipto? ¿Pero sabe por qué se convirtió en pastor de ovejas? Porque pastoreando ovejas desarrolló la paciencia y el amor a ese animalito tan torpe que se llama oveja, que tiene la vista corta, que tiene un oído muy limitado, que es engañado por cualquier sonido que escucha, que necesita pastoreo las 24 horas del día. Moisés aprendió en el exilio del desierto lo que nunca aprendió estando en el palacio. Desarrolló la paciencia y el amor. Le iban a ayudar porque se convertiría de pastor de ovejas al pastor de un gran pueblo llamado Israel. Hoy la iglesia en nuestro tiempo toma poco tiempo para estar a solas con Dios. Y esto es peligroso. Disculpe, estoy un poquito así de la molestia. Pero hoy la iglesia toma poco tiempo para dedicarse a solas con Dios. Hay una competencia, cosas que compiten con el tiempo que Dios nos da para sacar un tiempo a solas con Él. Hay cosas que compiten con Él. El mundo en el cual hoy vivimos tiene muchas cosas que ofrecernos y nos resta tiempo. Cuando venimos a ver, ya tenemos sueño.
estamos agotados y cansados. Hay una competencia que está algunas veces más elevada y con más deseo en nuestro corazón que apartar un tiempo a solas con Dios. La mayoría de las iglesias de los hermanos a nivel mundial parece que estamos mucho tiempo en movimiento y rara vez estamos reposada y quietamente. Esto nos pasa a todos. Dios no fuerza a Moisés al desierto de una manera negativa. Dios se ve forzado a apretar. Dios se ve forzado a llevar a Moisés al desierto para, ¿sabe qué? Para captar la atención de él. Porque Moisés en su crecimiento sabía quién era. Recuerde que la mamá es la persona que lo está cuidando, y claro está que la mamá le está diciendo quién es él. Pero en Egipto Dios no pudo captar la atención de Moisés, y Dios tiene que usar el desierto, el exilio al desierto, para captar la atención, porque ya en el desierto no había tantas cosas que hacer, solamente dedicarse a cuidar las ovejas. Ya no había tantas cosas, no era el palacio. Entonces Dios lo lleva al desierto, ¿sabes para qué? Para captar la atención, para que Moisés estuviera más tiempo a solas con él. Esto es importante, porque cuando nosotros no estamos dispuestos, oiga esto, cuando la iglesia no está dispuesta a sacar un tiempo para estar a solas con él, Dios nos puede llevar al exilio del desierto para provocar tiempos a solas con él. Por eso es que mucha gente, cuando pasa pruebas, algunos más se acercan a Dios. Algunos se alejan de Dios y se amargan y le echan la culpa a Dios. Pero cuando Dios nos quiere captar la atención, nos saca del lugar cómodo y nos lleva al exilio del desierto. Y el desierto puede significar muchas cosas. El desierto puede significar problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas económicos, problemas de salud, accidentes inesperados, pérdidas humanas de familiares en tiempo que nosotros no esperábamos. Y eso hace que el hombre aprenda a sacar un tiempo para Dios, porque hoy usted y yo tenemos la dicha y el regalo de Dios que nos ha permitido abrir nuestros ojos hoy, domingo, cuando otros están pidiendo una oportunidad allá abajo, pero ya no existe la oportunidad. Y pareciese ser que el exilio del desierto provocó en Moisés sacar un tiempo y pasar a solas con Dios. No esperes que Dios provoque un exilio en el desierto para que aprendas a sacar tiempo a solas con Dios. Número 2. ¿Qué me va a fortalecer mi vida como creyente, como iglesia? A ser honesto con Dios. Yo necesito ser honesto, sincero, llegar a Dios con la verdad. Ya si te cuesta decir la verdad delante del hombre, anda delante de Dios y desnuda tu corazón. Sinceridad. Cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente, no quedaba ningún rastro del engreimiento característico de su vida en Egipto.
que se puso engreído en Egipto. Moisés se puso engreído en el Egipto. Acuérdate que cuando Moisés estaba allá y salió a ver al pueblo, él se sentía tan poderoso, ¿lo recuerdas? Era intocable. Y él vio a un soldado que maltrataba a un judío. Y él estaba engreído porque él tenía el poder. Dios no trata con la gente que tiene el poder. Dios trata con la gente que se entrega en manos de Él, y entonces Dios les da poder, pero de otra forma. Pero Moisés era un engreído en Egipto, porque él salió y agarró al soldado y lo mató pensando que nadie lo había visto. Pero cuando Moisés, después de 40 años, ya está a solas en el desierto, en el exilio del desierto, Dios le está haciendo un trato a él. Ya Moisés sabe que ahora está pasando tiempo a solas con Dios. Ahora, cuando la zarza aparece, casi a los 40 años de estar pastoreando, ya tenía esposa, es Petro, su suegro, y él está pastoreando y lleva las ovejas a través del desierto y va llegando al monte de Dios. Aleluya. Ahí en ese monte él ve la zarza, y cuando él ve la zarza, ya todo engreimiento, o sea, todo orgullo, toda la vanidad que el palacio de Egipto le había dado, ya Moisés en 40 años, por estar en la presencia de Dios a solas, Dios le había hecho como un exorcismo de todas esas cosas, todas esas mañas. Pero a veces pasan años y todavía nosotros mantenemos las mismas mañas que traímos. Pareciera que Dios no ha hecho ningún trabajo. No hemos permitido que Dios lo haga. Por eso continuamos dando vuelta y vuelta y vuelta cuando la bendición está por delante. Pero no la podemos alcanzar porque todavía el Espíritu Santo, nosotros no le hemos permitido a Él que haga un cambio profundo y radical en nuestras actividades, en nuestras cosas, en nuestras mañas. Quizás pecado oculto, cosas que tenemos por dentro, en nuestro corazón, nuestra mente, y no hemos permitido que el Espíritu Santo trabaje. Pero cuando Moisés se acerca a la zarza, él fue sincero con Dios. Él conocía sus debilidades. Cuando Dios le dijo a Moisés que él sacaría al pueblo de Egipto, ¿sabe qué dijo ese hombre llamado Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Mire, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? El exilio del desierto le borró su identidad que tenía en el palacio. El estar a solas con Dios lo llevó al siguiente paso. Cuando él ve la zarza y Dios le dice: tú eres el hombre, anda a Egipto, porque escuché el clamor de mis hijos y los voy a sacar con mano poderosa. Entonces Moisés le dice a Dios: ¿quién soy yo? Mira lo que provocó el desierto. A Dios egocentrismo, a Dios orgullo, a Dios altivez, arrogancia, se había quedado tragada en las arenas del desierto. Porque cuando pasamos a tiempo solas, a tiempo con el Señor, un tiempo a solas con Dios en el desierto se encarga de quitarnos las mañas que tenemos todavía como creyentes, como iglesia de Dios. Y ahora Moisés ya no era el gran Moisés. Ahora Moisés está delante de Dios con toda la sinceridad del mundo y dice: Dios, ¿quién soy yo? Se tiró por el suelo, pisó su egocentrismo. Y no me diga que usted no es a veces orgulloso, porque todos tenemos un grado de orgullo. El problema es cuando no lo aceptamos. Dijo alguien que el orgullo es como el mal aliento. Tú no te das cuenta que lo tienes, pero cuando hablas con los demás, personas que son egocentristas por sus logros, por las cosas que han hecho. Oye, si lo que tú eres y lo que has logrado, todo se lo debes a Dios. Todo se lo debes a Dios, porque fue Dios que te dio la oportunidad y el privilegio de venir a esta tierra, usando a tus padres. No
No eres casualidad. Dios te dio privilegio, permiso para habitar, para ser uno más de esta tierra, pero para darte todos los beneficios de su gran amor y misericordia. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Solamente cuando era un hombre más viejo. Parece que los años lo ablandaron. Solamente cuando era un hombre más viejo, humilde delante de Dios, pudo Moisés ser útil a Dios. ¿Por qué esperar que pasen años para que seas un vaso útil en las manos de Dios? ¿Por qué esperar que sea el desierto el que Dios traiga a nuestra vida para nosotros entonces reaccionar a lo que Dios quiere que hagamos? ¿Sabes que algunos teólogos dicen que en 3 días pudo haber estado Israel en la tierra prometida? Pero Dios no los llevó por el camino corto, porque en el camino corto iban a salir naciones que estaban acostumbradas a tener y hacer grandes guerras, y el pueblo había salido con mano poderosa, pero con un corazón de esclavo. No eran guerreros. Dios los llevó por el camino largo, dice la palabra, para probar lo que había en sus corazones. Y solamente 2 con espíritus diferentes entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. Seamos honestos con Dios. El Señor puede usarte a ti si está dispuesto a mirarte honestamente. Admite tus debilidades, porque tú y yo lo somos débiles. El apóstol Pablo decía: miserable de mí. El apóstol Pablo, que Dios lo bendiga donde esté ahorita, está esperando la resurrección de los muertos. Pero él decía: miserable de mí. ¿Cómo puedo estar dentro de este cuerpo? Dice que quieres hacer lo malo. Cuando yo quiero hacer lo bueno, no lo hago. Oiga, la declaración del apóstol. Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de maldad? Cuando uno va delante de Dios, entre en adoración, ¿sí? Alábelo, sí. Exáltelo, hónrelo. Pero seamos honestos y sinceros delante de Él. De una sola pieza, digámosle a Dios: ¿sabes qué? Soy débil. La debilidad me va a llevar a ser humilde delante de Dios. Número 3. Moisés tenía hambre de Dios. ¿Qué te va a ayudar a ti para tener una vida grande, fuerte, fundamental en la vida del creyente? Cuando tú le demuestras a Dios: yo tengo hambre de ti, Señor. Cuando tú tienes hambre, tú vas a estar en su presencia cada rato, porque tú saboreas a solas el ser sincero con Él. Tú deseas como cuando tienes hambre, cuando tú anhelas tomarte alguna bebida o alguna clase de alimento. Tu cuerpo lo necesita. Lo mismo pasa con nuestro espíritu. Cuando tenemos hambre de Dios, el tiempo no nos limita, el cansancio no nos detiene. El gran momento de euforia, de emociones que humanamente tenemos aquí en la tierra no nos va a confundir. Nosotros tenemos que ir por la porción que Dios tiene para nosotros diariamente. Dios nos va a ver ahí sentados, seguramente de pie, algunas veces con las manos levantadas, otras con las manos caídas, pero nos va a ver ya sea llorando o alegres o en victoria o sintiéndonos en derrota, pero Dios nos va a ver en el gran comedor de Él para servir la mesa. Bendito sea Dios. Y le vamos a demostrar a Dios una cosa: yo tengo hambre de ti, oh Dios. ¿Qué se necesita para hacer que alguien tenga realmente hambre de Dios? Es diferente para cada uno de nosotros. Algunos desean conocer a Dios incluso desde la niñez. Y esto es lindo cuando tú ves a un niño hablar de Dios. Tenemos niñas aquí en la iglesia, para la gloria de Dios, que evangelizan a su familia.
ya sea de manera inducida o de manera natural, no importa la manera, pero eso es despertar el hambre en la niñez. Somos los encargados a despertar el hambre, los maestros de escuela dominical, los líderes, los pastores de la iglesia, de despertar en la nueva generación el hambre por Dios a estos niños que crecen, a estos niños que nacen, que crecen. Una tragedia personal puede reenfocar las prioridades de otros, ¿sabían? ¿Cuándo se desata a veces el hambre por Dios? Lamentablemente cuando hay tragedias a veces. Cuando el Señor permite en el libro de los Hechos una persecución contra la iglesia. Uno de los diáconos, que es un gran predicador llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo, ve el cielo abierto y a Jesús sentado a la derecha de Dios. Y empieza a disertar la palabra de una manera sobrenatural. El Espíritu de Dios vino sobre ese diácono llamado Esteban. Y la gente gruñía con los dientes y lo rechinaban y odiaba lo que salía de la boca de Esteban. Y agarraron sus piedras y empezaron a matar a Esteban a punto de piedra. Y él decía de esta manera, siendo apedreado: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mire la profundidad de la búsqueda de este diácono llamado Esteban. ¿Sabes qué es eso? Lo usó Dios para que la iglesia, cuando Jacobo es muerto a espada, ¿te acuerdas? Eso provoca, esa tragedia provoca que la gente salga de Jerusalén porque no querían salir. Y empiezan los apóstoles a salir. Felipe, otro diácono, se encuentra en el camino a un hombre que trabajaba para Etiopía, para el reinado de Etiopía, para la reina. Era un alto funcionario. Iba leyendo la palabra y el Espíritu puso a Felipe al lado del carro de este hombre, de este etíope. Y el hombre iba leyendo una escritura de Isaías. Y Felipe le preguntó: ¿tú entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique de quién está hablando? Y Felipe abre su boca. ¿Pero por qué fue Felipe? Porque la persecución, un mal momento, los llevó a tener hambre de Dios. Y cuando hay hambre de Dios, tú tienes deseo de que otros tengan hambre de Dios también. No esperes que un mal momento, no esperes que una tragedia te enfoque tu prioridad. Algunos en una tragedia enfocan sus prioridades a Dios, pero otros en una tragedia le dan la espalda por completo a Dios. Para Moisés fueron necesarias 4 décadas en el desierto. Estamos hablando de 40 años en el desierto. ¿Podría Moisés haber renunciado a toda esperanza de hacer algo digno con su vida antes de que Dios finalmente le hablara? ¿No te parece que 4 décadas fue bastante tiempo? Quizás Dios no use 4 décadas en este tiempo, porque en aquel tiempo la gente tenía un periodo de vida más largo, más profundo, no había tanta mortalidad. Moisés tiene 40 años en Egipto y Dios toma a Moisés 40 años más en el desierto, 4 décadas, cada década tiene 10 años, y en 4 décadas Dios hace una reingeniería con el corazón de Moisés. Para poder tener hambre de Dios, nosotros necesitamos un elemento muy importante. Para tener hambre de Dios, yo no tengo que ser incondicionalmente autosuficiente. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo hambre de Dios, yo dependo completamente de Él. Yo no soy autosuficiente. Hay personas
Incluso hay hermanos en la fe, hay iglesias que se creen autosuficientes por lo que han alcanzado, por lo que han logrado. ¿Qué es autosuficiente? Que yo no necesito de nadie para conseguir las cosas. Me valgo por mí mismo. No. Cuando tú tienes hambre de Dios, tú eres totalmente dependiente de Dios. Cuando tú tienes hambre de Dios, tú eres totalmente, muestras la necesidad ante Dios. Y no importa lo que tú crees que tienes, no tienes nada. No importa lo que tú crees que eres, no eres nadie. Y no importa lo que crees que tengas, no tienes absolutamente nada. Todo se lo debes a Dios. Mire, tú puedes tener mucha plata. Escucha esto. Y tener hambre física. Y tú quieres una comida en especial. En cualquier lugar. No voy a darle por propaganda a nadie. Tú puedes tener la plata. Pero para poder que tú comas de esa comida, tú necesitas ir a ese lugar. Por más plata que tengas, tú no la puedes hacer. La puedes parecer, pero no es la misma. Tú dependes de alguien que sí sabe hacer esa comida como a ti te agrada. No importa lo que tú eres o crees o lo que tengas. Cuando tú tienes hambre de Dios, tú llegas al lugar donde Dios sirve, porque nadie más te puede dar lo que Dios te ofrece. Voy a dejarlo hasta aquí. Toqué 3 aspectos. Si Dios lo permite, la otra semana hablamos de 3 aspectos más. Número 1, Moisés estuvo a solas con Dios. Número 2, Moisés fue honesto con Dios. Y número 3, Moisés presentó hambre por las cosas de Dios. Ponte de pie ahí donde estás y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Mira, no esperes que algo bueno suceda para que le des gracias a Dios. La Biblia dice: dale gracias a Dios en todo tiempo. Sea un tiempo que veas que estás pasando bueno o un tiempo de prueba difícil, de necesidad, pero le damos gracias a Dios. Hay un himno que dice: gracias. Si me lo pueden poner ahí. Gracias, Señor. Para hacer una oración. Ahí lo pueden buscar ahí. Gracias, de Marcos Witt. Gracias, Señor, ahí. Vamos a tener unos minutos solamente. Gracias, gracias, Señor, de Marcos Witt. Y me acompaña en esta mañana nublada pero bella. Les traigo un reto. Porque es Dios, aleluya, que hace los días. Y vamos a darle gracias a Dios, ya sea cual sea la situación que usted esté pasando. ¿Oyó? Sea cual sea el periodo que usted esté atravesando, no importa cuál sea. Ahí. Sí. Un poquito más de volumen. Ahí, sí. Señor, en esta noche, en esta mañana, Dios, aquí estamos. No sabemos ni cómo, pero aquí estamos. Lo único que yo sé es que sin ti yo no soy nadie. Que sin ti yo no puedo. Que si tú no hubieses estado, yo hubiese muerto en mi pecado. Pero yo te doy gracias. Dígale así al Señor. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Dale gracias aunque no entiendas. Dale gracias aunque no tengas fuerza. Dale gracias aunque sea negativo lo que ves que te está pasando. Aunque no haya respuesta, dale gracias. Aunque todo parece negro, dale gracias. Pronto aparecerá el sol de justicia para ti. Pronto el canto de la tórtola llegará y cantará.
Ya no comerás solamente maná, ahora comerás lo que la tierra produce en abundancia. En la cruz diste tu vida, Lo entregaste todo ahí. vida eterna regalaste al morir. Alábalo. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Dale las gracias. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado En tus brazos y me has dado salvación. y me has dado salvación. De tu amor has derramado De tu amor has regalado en mi corazón. en mi corazón. No sabré agradecerte. No No sabré agradecer lo que has hecho por mí. lo que has hecho tú por mí. Solo vengo a darte esta canción. Solo vengo a dar Mi canción. mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y créelo. Levanta tus manos y díselo. Gracias. Oh, Dios, ahora voy a ti a mi Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Dile al Señor gracias por todas las cosas que están sucediendo. Se escuchará a Rudy tocarlo en el saxofón. Porque tu voluntad Cierra tus ojos. es que tu pueblo te Disfruta dé la las presencia del gracias. Señor. Ese es un misterio. Dar a Dios gracias por todas las cosas. Es un misterio que quizás en vida nunca vamos a entenderlo en su plenitud. Pero si la palabra de Dios dice, dale gracias a Dios en todo, entonces vamos a obedecer lo que dice la palabra. Y démosle gracias a Dios por todas las cosas. Dale gracias a Dios por tus hijos. Dale gracias a Dios por tu esposa. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por lo que te ha permitido ser. Dale gracias a Dios por lo que va a suceder, por lo que está sucediendo, por lo que ya ha sucedido. Dale gracias a Dios en todo tiempo, porque Dios es el que tiene el control de tu vida. Dios tiene control de tu salud. Dios tiene control de tu esposa. Dios tiene el control de tus hijos. Dios tiene el control en sus manos de todas las cosas. No te preocupes, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial, aleluya, Él ha querido darnos el reino a vosotros. Están tranquilos y ven a Dios peleando la batalla, dándote la victoria por medio de Cristo. No te aflijas, no te desanimes, no tengas temor. Dios está contigo como poderoso gigante. Bástate de mi gracia, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Oh bendito Dios. Gracias, mi Señor. Tenemos que darle gracias a Dios Jesús. en todo. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi
nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias, que lo oigan en todo París, que lo oigan sus vecinos. Dile gracias, Dios. No te avergüences de dar testimonio de Cristo aquí en la tierra, porque se acerca el día que Él no se avergonzará de dar testimonio de ti delante del Padre y de sus santos ángeles. Bendito Dios. Pero si hoy tú te avergüenzas de Él, Él se avergonzará de ti también delante de su Padre. Jesús, y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo. Señor, gracias. Dale gloria, dale gracias. Gracias, gracias. Porque pronto las aguas decrecerán. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Dios es fiel. Su misericordia nos sostiene. Recuerda, hermanos, que en el mes de agosto, si Dios nos lo permite, vamos a reabrir la iglesia. Es posible que en la segunda semana de agosto ya la iglesia esté abierta. El primer domingo de la segunda semana. Dios mediante. Amén. Y bueno, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Usted es hombre y mujer de Dios. Le damos un saludo a todos los hermanos y a todos los amigos que pudieron conectarse, que se conectarán a través del canal de YouTube de Torrefuerte de París, Herrera, Chitré, Panamá. Dios les bendiga y fue un placer haber entrado a sus casas. Saludos y bendiciones.